Bueno, bienvenidos a White Talks. Es la primera vez que grabo. White Talks es el podcast saludable del Grupo UNAM. Hoy tenemos el honor de contar con la doctora Yani Rodríguez Ayala, de origen oriunda de Puerto Rico, pero basada en Nueva York, y una especialista en obstetricia y ginecología con el board americano de dicha especialidad, pero más importante, con una vasta experiencia en endometriosis, igual en casos complicados, hasta cirugía de transgénero, ¿okay? Que podemos tocar base. Bienvenida, Yani, esta es tu casa y quisiera que hablara un poco de ti, de dónde surgiste, qué te hizo estudiar medicina y saber la parte humana tuya. Saludos a todos, muy feliz de estar aquí hoy con ustedes, conociendo a todo el grupo Yunen. Mi educación, toda mi crianza fue en Puerto Rico, muy orgullosa y feliz de todo lo que recibí ahí. Residencia la completé en Puerto Rico, ya luego cuando quise especializarme más en el área de cirugía ginecológica, para continuar mis estudios fue que me mudé a Nueva York, específicamente dentro de Northwest Health. Dentro de ahí estuve 2 años más especializándome en todo lo que es la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, histeroscopía, y dentro de ahí aprendí muchísimas cosas que hoy en día es lo que me ha dejado ofrecerle mejor cuidado a las pacientes, ¿no? Dentro de eso, desde 2017 he estado practicando, llevo más de 500 casos que he hecho desde entonces, tratando realmente una gran gama, ¿no? Como mencionaste, de endometriosis, sangrado uterino, regla muy fuerte, dolor pélvico, fibromas, y realmente educando a la comunidad sobre todas las opciones que tenemos. Sí, gracias por estar aquí. La verdad que para nosotros es un honor. Entrando en tema ya, Yani, hay muchas especulaciones porque así como médico internista que soy, no sabemos quién tiene endometriosis, quién no lo tiene, Ujú. si es clínico el asunto, si hay un valor en sangre que uno puede ver, si uno, si es por la sintomatología, y lo que todos estamos claros es que el sangrado irregular te debe llamar una alarma. ¿Tú tienes alguna forma de un approach? eh, eh, no quiero decir holístico, pero un olfato clínico de cuando estos pacientes te llegan. ¿Qué, qué tú haces? Para comenzar, la endometriosis es una condición que sabemos que no puede presentarse de muchísimas maneras. Es realmente, por definición, cuando glándulas que se supone que estén dentro del útero se escapan y pueden llegar a múltiples órganos. Pueden estar en el área de la pelvis, pueden estar en el área del intestino, la vejiga, lo hemos llegado a ver hasta en el pulmón. Son muchos casos que podrían ser muy complejos. Pacientes que yo les digo, mira, ya tenemos que estar mirando otras opciones de por qué tus reglas están tan fuertes, porque sobre todo pacientes que no te dicen solamente me duele cuando tengo el periodo, lo cual desgraciadamente son muchas, pero más cuando la calidad de vida se está afectando. Yo creo que eso es una de las cosas que para mí, como le decimos, son red flags, son marcadores que tú dices, esto hay que evaluarlo más a fondo. Otra de las cosas que yo digo puede ser sospecha y hay que evaluarlo es cuando están sangrando irregularmente, como mencionó, o muy fuerte. Y sobre todo, no solamente es eso. Hay muchas veces que las pacientes lo que tienen es dolor cuando tienen relaciones sexuales o tienen dolor cuando están yendo al baño, ¿no? A hacer excreta. Puede ser que ese sea un síntoma de endometriosis. Igual cuando tienen molestia al orinar, ¿no? Vemos endometriosis en la vejiga. Yo he removido nódulos justo que están en la vejiga y no están en más ningún otro sitio. ¿Por qué? Eso es un área de investigación, porque hay pacientes que les da endometriosis en diferentes lugares. Una de mis pacientes le dio endometriosis en el pulmón y de la manera en que presentó fue con falta de aire.
Wow. Y de momento, bueno, nada, investigando y examinando, tiene endometriosis en el pulmón, lo cual se trata, ¿no? Pero necesitas entonces el equipo que está capacitado para hacer ese tipo de evaluaciones. Hay otras pacientes que por lo general, con cirugías previas, por ejemplo, cesárea, podrían decirte, cada vez que tengo la regla, lo que me da es un dolor y un sentido de quemazón en la piel. Y es porque nódulos de endometriosis pueden estar en el músculo. Wow. Estoy aprendiendo cosas. Sabía que la endometriosis sí pasaba extra uterina, o sea, fuera del útero, pero no sabía que llegaba a puntos como a órganos como el pulmón. Eso me lleva a la próxima pregunta. Aparentemente, lo que puedo entender es que viene de muchos sabores y no son, y que aquí tal vez la evidencia es buena, pero la experiencia también ayuda. Definitivamente. Entonces, ¿qué tal son las imágenes, ya sea resonancia, tomografía, sonografía, etcétera? Y si hay algún tipo de laboratorio, es una pregunta de doble filo, algún tipo de laboratorio, porque aquí tenemos un gran problema con el sobreuso de un marcador de tumor, sea 125, que hablaremos, pero ¿qué algoritmo usas típicamente para ayudar a tu diagnóstico de endometriosis con las imágenes? Bueno, realmente en la medicina, examen físico número 1. Nunca nos podemos olvidar de lo que está diciendo la paciente. Para mí, yo me siento a escuchar, ¿no? La paciente llega, desgraciadamente para llegar a un diagnóstico de endometriosis, muchas veces los pacientes tienen que ver 3, 5 médicos antes de que se logre establecer el diagnóstico. Número 1, escuchar. ¿Qué está pasando? ¿Cuán frecuentes son tus síntomas? ¿Cuál es la intensidad? Para entonces sospecharlo. Si no lo sospechas, nunca lo vas a encontrar. Luego de eso, entonces viene el examen físico. Ahí justo puedes sentir muchísimas cosas. Puedes a veces hasta sentir los nódulos, si son significativamente Wow. severos. Luego de eso, mi próximo paso es un sonograma pélvico. Y ahí, por ejemplo, hay quistes muy particulares de la endometriosis, se llaman endometriomas o quistes de chocolate por la apariencia que tienen quirúrgicamente, que cuando los abres eso es lo que parece, chocolate derretido, que ahí justo lo puedes ver, ¿no? Puedes ver nódulos. Bien importante que el radiólogo con que estás trabajando esté muy familiarizado con lo que es la endometriosis, cómo se ve y que tú lo estás sospechando para ayudarles un poquito a ellos también de la parte clínica. Por lo general, sonograma transvaginal es lo ideal para comenzar. Luego de eso, si es que él te está enseñando que la endometriosis está avanzada o si no se ve nada, entonces pasas a lo que es un MRI, una resonancia magnética de la pelvis, que te ayuda bastante en identificar nódulos y sobre todo envolvimiento del intestino. De nuevo, con radiólogos que están muy experimentados con cómo se ve la endometriosis, que te pueden ayudar bastante a saber no solamente dónde está, pero cuál es el envolvimiento con otros órganos. No, excelente, sí. Entiendo la parte de que tiene que tener radiólogos que no tengan catarata, ¿verdad? O sea, que miren la cosa de otro ángulo. Interesantísimo. Entonces, lo que puedo asumir aquí es que es bastante difícil con las imágenes. Hay algunas que son, vamos a decir, de libros, pero hay otras que no son tan fáciles. Exactamente. Entonces, la línea entre llevarte o apoyarte de la imagen, obviamente después de la clínica, que es lo primario, versus el tú decidir tener que hacer un tipo de cirugía laparoscópica exploratoria, eh, ahí yo creo que es la parte difícil. Yo creo que muchos de nuestros pacientes, por lo menos en el grupo UNAIN, eh, están entre si hacerse esa cirugía laparoscópica para poder determinar un diagnóstico y un tratamiento, ya sea quirúrgico o medicamentoso. ¿Qué nos puedes aportar sobre eso de entre la imagen y cuándo decides operar? Yo diría que muy importante es tú encontrar un cirujano, un ginecólogo que está muy experimentado en lo que es la endometriosis. Solo porque, como estábamos hablando, la sonografía te puede demostrar un quiste como te puede demostrar nada. Eso no quiere decir que la endometriosis no está ahí.
Así que la experiencia clínica, la parte del paciente, diciéndote, no, a mí me duele, yo tengo reglas muy, muy dolorosas, mucho sangrado. Aunque el sonograma, la imagen te diga que no hay nada, si tú tienes la sospecha, igual deberías considerar la laparoscopía. Ahora, igual de importante es tú encontrar el cirujano o cirujana que esté especializado en esto, ¿no? Sería muy triste llevar a alguien a sala de operaciones de momento decir, ¿sabes qué? La endometriosis está aquí, pero ahora yo no me siento cómodo removiendo la endometriosis porque está muy cerca del uretero, está muy cerca del intestino. So, es tan importante sospecharla, llevarla a sala de operaciones, como es la experiencia del cirujano o la cirujana que lo vaya a hacer. Para que entonces, en el momento en que estás en la cirugía, justo pueda ser para tratamiento también. Y porque la meta realmente es que si ves la endometriosis, la remuevas. No se quema, no se mira, solamente lo que se llama una terapia excisional, se remueve. Excelente, ¿no? Y para todas las personas que nos están escuchando, yo quería hacerte una pregunta simple. O sea, a veces entras, miras el área, para no identificar un sola área, y puedes ver, qué sé yo, algo muy, muy pequeño que tal vez el que no esté diestro no pueda considerarlo endometriosis, y que tal vez fallo puede causar eso con los años, de no haber identificado algo tan pequeño en la primera laparoscopía, por ejemplo, la primera cirugía mínimamente invasiva. Sí, no, súper importante saber tener el ojo, ¿no? El ojo adiestrado para identificar lo que son los implantes de endometriosis, que se pueden ver de cualquier manera. Se pueden ver los implantes que son casi transparentes, se pueden ver implantes rosados, rojos, o los negros, que son los más clásicos, ¿no? Que los describimos como tipo pólvora. Más aún, diciendo, bueno, entré y estaba sospechando que era endometriosis, pero igual no veo nada, no veo ningún implante. Igual esas cirugías las tratamos tipo diagnóstico, en el cual cogemos biopsias. Entonces no lo dejamos ahí, no decimos, mira, no vi nada, no me parece que tenga nada, no. Como quiera se cogen biopsias, y se cogen biopsias bastante específicas de lugares que son muy comunes para la endometriosis. Cosa de que si yo no lo vi en el momento, pues de manera patológica se puede confirmar, de manera microscópica. Así que cogemos por lo general, yo solo por decir un ejemplo, de la parte anterior del útero, cerca de la vejiga, la parte de atrás, lo que se llaman los ligamentos uterosacros, la parte de las fosas de los ovarios, lugares comunes donde está la endometriosis. O aún yo entro y no veo nada, lo quiero confirmar de que de verdad no hay nada, porque a veces la patología cuando regresa confirma que sí hay endometriosis. Eso es una paciente que se puede beneficiar de múltiples maneras a largo plazo con tratamiento. Excelente. Entonces es similar, y lo digo por el público, similar a la colonoscopía. Sí. O a la endoscopía, que a veces te toman de diferentes áreas del cuerpo, del estómago y del colon ascendente y demás, algunas biopsias para ver si esta penetra o no el tejido. Qué interesante. Entonces, no sé si eso algún día sería un método de tamizaje o de screen, ya que pues es tan común. Bueno, nosotros en off te mencionaba una pregunta que me preocupa, que es que en nuestro país tenemos muchas embarazadas adolescentes, y hay un mito de que se cree que la endometriosis se cura o con pastillas anticonceptivas, que obviamente si estaban embarazadas no la estaban usando, o se cura con el mismo embarazo. Y entonces siempre está, vamos a decir, el sesgo observacional de los médicos diciendo que la población que tiene oportunidad en la educación, pues tiene menos endometriosis que aquella que espera con el tiempo que este problema se desarrolle. Yo quiero ver tu punto de vista, aunque me imagino que por la cara que me estás poniendo vas a explicar algo interesante, pero quiero que quede claro porque hay muchos médicos que recomiendan el embarazo para la endometriosis como si fuera una cura final.
Bueno, realmente no es una cura. No, es un momento en el cual el cuerpo tiene las hormonas que promueven la endometriosis, específicamente el estrógeno, es un estado hipoestrogénico, ¿no? Durante el embarazo, cuando estás en pastillas anticonceptivas, si estás en algún tipo de tratamiento que te suprime las hormonas, es un momento en el cual la endometriosis básicamente no tiene la gasolina, la comida que es lo que lo hace proliferar. Así que por esos 9 meses que la paciente está en estado de gestación, que está en el embarazo, la endometriosis no necesariamente se cura, simplemente está como apagada, no tiene tiempo de seguir creciendo. Y la paciente se siente muy bien, no tiene dolor, no tiene nada porque el estrógeno no está ahí. De la misma manera casi como la menopausia, ¿no? Pacientes que tuvieron reglas muy dolorosas, que tuvieron endometriosis durante sus años reproductivos, una vez están en la menopausia, ya esto no es un dolor, porque ya el estrógeno no está alrededor. Okay. Sí, y pasando al otro tema, un poco ya político, tenemos el gran problema de usar un marcador que es el CA-125. Y te digo tenemos porque en Grupo UNEN contamos no solamente con la parte asistencial, sino la parte de prevención aseguradora del sistema de salud. Eh, y, te mencionaba que hay muchos médicos usando el CA-125 como tamizaje para ver la estadía de la endometriosis. Esto es, como dicen, fresh off the press, o sea, bien caliente, porque hoy mismo salió un comunicado del sistema de salud, del Ministerio de Salud Pública, sobre una discusión con las administradoras de riesgo de salud sobre usar estas pruebas y usar medicamentos de alto costo. Okay. ¿Qué piensas tú del CA-125, que ya te he dicho en varias ocasiones que se está usando muy libremente y que tal vez es algo que podemos regular y ahorrarnos en un futuro? Sí, de hecho, la Asociación de Obstetras y Ginecólogos en Estados Unidos no recomienda el CA-125 como cernimiento por el mero hecho de que no es específico, no es específico a la endometriosis. Cualquier persona, hasta hombres, que pueden tener problemas de riñón, problemas de inflamación en el cuerpo, pueden tener el CA-125 elevado. De la misma manera, para tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de ovario, sí se utiliza. Pero para cernimiento de endometriosis y ver si una paciente con reglas dolorosas tiene CA-125 elevado y entonces pensar que esa paciente necesita cirugía por endometriosis, no es algo que se debe utilizar. No está correcto. Gracias por aclarar eso y que así sea, que no libremente no usemos estos estudios que lo que nos pueden llegar es a confundir en vez de añadir. Que tengo claro ya que la endometriosis comienza con la clínica y que hay que escuchar al paciente. Tal vez es ejercer la palabra paciente, como digo yo, porque el médico también tiene que ejercer la palabra paciente. Como decía mi padre, el paciente viene siempre con el diagnóstico en la frente. Exactamente, Okay. hay que mirarlo y escucharlo. Pero tengo dos o tres temas que sé que no quiero aburrir a la audiencia, que no solamente son de endometriosis. Me he enterado que tienes una expertise en úteros grandes. ¿Qué es eso? Porque yo como médico ni conozco. Bueno, el útero puede estar agrandado por varias razones. Una de ellas siendo lo más común los fibromas, los cuales sabemos que es una condición benigna, no es cáncer, pero pueden causar suficientes problemas. Por ejemplo, mucho sangrado anormal, mucha anemia, mucho dolor también y mucho sentido de presión en la pelvis. Al punto de que hay pacientes que tienen muchos síntomas urinarios por el mero hecho de que no haya espacio, ¿no? La vejiga está totalmente aplastada, comprimida por los fibromas, lo cual pesan. Por lo general, una de las condiciones más frecuentes que yo trato con úteros que son muy grandes, tipo casi que si ves que estás embarazada, la paciente se ve embarazada por encima del ombligo,
por fibromas y una cirugía complicada, en el sentido de que claro, mi primera opción siempre es la cirugía laparoscópica, la paciente se recupera mucho más fácil, el dolor es menos. Para poder lograr eso laparoscópicamente tienes que tener experiencia. Tienes que usar algún tipo de equipo que es distinto, la cámara, cuando estás mirando, tienes que usarla a diferentes ángulos. Los instrumentos tienen que ser diferentes y tienes que usar diferentes técnicas, que a lo mejor no es la rutinaria que podrías usar para un útero más pequeño por laparoscopía. Y para hacer eso de manera segura, sobre todo, y para hacerlo de manera eficiente, que no esté 5 horas la paciente bajo anestesia, necesita experiencia, necesita saber qué hay que hacer. Y claro, todo esto haciéndolo sin que la paciente pierda sangre excesiva. So, ese tipo de cirugía son las que yo hago muy, muy frecuentemente. Úteros de 800 gramos, 900 gramos, úteros grandes. Y se pueden hacer de manera laparoscópica en la mayoría de los casos. Lo otro que te puede dar úteros grandes son una condición que no es tan conocida, a lo mejor como endometriosis, no la escuchamos tanto como los fibromas, pero se llama adenomiosis. Es una condición en la cual el útero se pone grande porque glándulas que se supone que estén dentro del endometrio, nada más, de esa capa dentro del útero, se van al músculo. Causa muchísimo sangrado, muchísimo dolor y también puede hacer el útero suficientemente grande, además que te puede coexistir fibromas con adenomiosis. Claro, puede estar junto. Bueno, Yanni, yo, aunque no lo crea, cuando estuve haciendo mi residencia en Nueva York, yo trabajaba en un área, en una empresa que se llamaba American Access Care. Y del lado de mí habían personas, médicos, algunos intervencionistas, haciendo, vamos a decir, ablaciones o vamos a decir, una quimoprofilaxis, tratamiento de quemar esos miomas y fibromas. ¿Qué experiencia tienes tú en hacer un cateterismo para el público entienda y, vamos a decir, embolizar esos miomas en el endometrio y luego hacer cirugía? ¿Qué crees de eso? He oído tantas discusiones, no me sé el tamaño, cuándo la importancia. Hay varias opciones hoy en día. Hay una que se llama la embolización, que es realmente no, la embolización es algo que se va por la ingle y se pone en un particulado para bajar el flujo de sangre a los fibromas y básicamente la teoría o la meta es que bajen de tamaño y dejen de ser un problema. Y eso lo hace el radiólogo intervencional. En una suite de radiología, básicamente ponen el material y la paciente se va a la casa. Hay otra técnica que se llama la cirugía de ablación y entonces esa es la que aún la paciente tiene que estar bajo anestesia general tipo cirugía, pero el fibroma no se está removiendo. Básicamente con como tipo ondas magnéticas, lo que se intenta es poner como tipo un electrodo, como una herramienta que se pone dentro del fibroma. Los fibromas realmente no pueden ser demasiado grandes porque no funciona. Entonces, estamos hablando de que esa es una de las limitaciones. Pero para pacientes que quisieran evitar removerse el útero, pacientes que quisieran a lo mejor intentar algo antes de hacer una cirugía mucho más invasiva, es una opción en la cual estás tratando básicamente de quemar el fibroma y de que no sigan creciendo. Una de las limitaciones es que no se sabe nada de cómo esto impacta el embarazo en el futuro. Así que no se está recomendando de que si te interesa tener hijos, hagas un tratamiento como este, ya sea la embolización o la ablación. Y lo otro es que desgraciadamente muchas veces si la paciente es joven, para decir un ejemplo, 40, 42 años, lejos de la menopausia, muchas veces estos fibromas a veces crecen de nuevo. Y entonces la paciente se siente un poco frustrada de, bueno, me puse bajo algún tipo de intervención, me dieron anestesia, pero aquí estoy 5 años más tarde con el mismo problema. Ah, ya veo, ya veo. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí en Grupo Yunen, pero tenemos que hacerte una pregunta de la que este grupo que tiene una tradición de 60 años y ahora de la mano de Northwell, pues extrapolamos esas experiencias. En el año, si no me equivoco, en mediados del año 70, pues aquí en República Dominicana había una población
o lo hay en Salinas, ¿ok? Una población alta, la segunda población más grande del mundo de hermafroditas, ¿ok? Donde el profesor Teófilo Gautier y mi padre, el doctor Yunen, urólogo y pediatra juntos, pues identificaron y comenzaron no solamente a tratar y a ver la parte genética y los medicamentos que podían, pues creo que era la fosfodiesterasa, no recuerdo bien, pero tú debes conocer eso mejor que yo. Y recuerdo a mi padre hacer el primer, cirugía de sexo, vamos a decir, morfológico con el sexo original, para ponerlo simple, de la persona. Que sé que tú has tenido todo tipo y es un tema que nadie, como le dice, que nadie le gusta hablar, pero que está en el tapete y que veo que con muchos de los pacientes que estoy llevando ahora, lo que es el género, pues lo están tomando con mucha seriedad y mucha elección. Si tú no pudieses hablar de tu experiencia en la cirugía, vamos a decir, ya técnica como de hermafrodismo regular o del transgénero y el uso de medicamentos para poder cerrar con esto tan interesante en nuestro White Talks. Sí, no, definitivamente es un tema que para mí es súper interesante. Lo trabajamos en equipo en Northwell. Tenemos un centro que para todo lo que es LGBTQ, y ahí tenemos todos los especialistas que un paciente puede necesitar. Tenemos dentro de lo que soy yo como ginecóloga para el cuidado de la pelvis, la parte de cirugía plástica, la parte de endocrinología y la parte de llamada salud mental, terapista, psiquiatra. So, para mí eso ha sido la clave y la razón por la cual estos pacientes realmente el cuidado es excelente en un ambiente que lo único que es de respeto, ¿no? Por lo general, cuando los pacientes vienen a donde mí, ya se les ha hecho la cirugía del pecho, que lo conocemos más comúnmente como mastectomía, pero tratamos de no hablar de de términos como eso. Cuando vienen a donde mí, realmente van para la parte de la pelvis, les hago cernimiento de salud como cualquier otro paciente, y ya luego entonces hablamos de histerectomía, sacar los ovarios, y ya luego la última parte, por lo general, es con el cirujano plástico, que entonces es la parte exterior, ¿no? De la genitalia exterior. No, excelente. O sea, yo creo que eso es un podcast solo, porque nadie pues lo ha externado de forma estándar en estas conversaciones. Pues para nosotros ha sido una delicia tenerte aquí con nosotros en Grupo Yunen, y quiero que dejes un mensaje a los médicos hispanos, a pesar de tener el board americano y otras certificaciones, de cómo pueden ayudar a su país o cómo pueden intercambiar ideas. Y para nosotros ha sido un honor, de verdad, contar contigo, con tu experiencia y con lo humilde que trabajaste las segundas opiniones de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto. Sí. Pues así es, nos despedimos de White Talks. Para una próxima, un convenio entre Grupo Yunen y Northwell. Y recuerden, White Talks es el único podcast saludable. Gracias.